Decimos a ti que te encuentres en sintonía con nosotros. Este es tu programa Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Nos sentimos felices de que estés en sintonía con nosotros. Como siempre, martes y jueves aquí trayendo contenido de bendición para ustedes. Hoy tenemos dos temas sumamente edificantes. Hoy tenemos un testimonio que se llama Restauración Familiar con Aranza de Tavares, y tenemos el segmento que ustedes saben, el tercer jueves de cada mes tenemos el segmento de Completamente Vivas, y en este segmento está la directora y también coach de vida y de corporativo, Ángela Mirán. Ella es la directora de la Fundación de Completamente Vivas y tiene el tema Viviendo en Positivo. Pero antes de nosotros entrar, como dicen, en materia con los temas, yo quiero mandarle un saludo a nuestra oyente Mayra Cerda de Núñez, que siempre está en sintonía ahí con nosotros. Gracias por estar ahí. A Wendy y a Cristina González. Muchas bendiciones. Y a todos los que están ahí también, al igual que ellas, bendecimos sus vidas y gracias por estar ahí siempre escuchando nuestro contenido y siendo edificados por ello. También quiero animarle a hacer luz y a hacer sal, como estamos llamados a hacer como cristianos, como hijos de Dios que somos. Y quiero contarle una experiencia que tuve en esta semana en relación en Instagram, de una publicación que alguien hizo, y yo comenté como hija del Señor que antes de ser profesional, yo considero, y para mí es más importante identificarme como hija del Señor, como representante de Él en la tierra que estamos llamados a ser. Resulta que alguien publicó, si tu hijo o tu hija te dice que es gay, ¿qué hacer? Y ella empieza a decir qué tú debes hacer como padre, y muchas de las cosas que ella decía eran correctas, como apoyar a tu hijo, como no tener una reacción negativa, pero hubo una parte la cual fue donde yo reaccioné y le expliqué lo que plantea la palabra en relación a esto, y ya ustedes saben qué reacción tuve para atrás. Ella planteaba que pudiera ser algo transitorio o quizás no. Y dejó entrever como que si no era así, simplemente había que apoyarlo en esa preferencia sexual. Y cuando yo le expliqué a ella que estaba de acuerdo en todos los puntos de apoyar a nuestros hijos, de no abandonarlo, de no dejarlo, de guiarlo, pero que en ese punto no estaba de acuerdo porque el Señor dijo, varón y hembra no creó Dios. Y que si buscamos en el pasado de cada una de esas vidas que tienen cierta preferencia, como le llaman ahora, vemos que sucedió algo en sus vidas que lo llevó a esto. Y detrás de eso, como persona cristiana que somos, sabemos que hay una mentira del enemigo. Claro está, yo no le dije que había una mentira del enemigo, pero sí le dije que planteaba el doctor Dunker en su libro Al desnudo de la homosexualidad, que él explica muchísimos puntos que son importantes para nosotros tomar en cuenta. Y realmente la reacción de parte de algunos de ellos fue que como profesional nunca me enviarían a alguien porque yo dañaría a una persona con esa preferencia y un sinnúmero de cosas, pero lo que me extrañó es que de 12,000 y pico de seguidores que tenía esta persona, solo una persona cristiana reaccionó aparte de mí. Y yo sé que hay muchas personas que le siguen siendo cristianos y que se mantuvieron neutros. Y eso no es nuestro deber como cristianos, estar neutro. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz porque ahí hay muchas vidas que no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos como cristianos, y que si tú alzas tu voz y tú hablas, puede traer luz a esos padres que pueden tener esa situación. Me salí. Está en el aire, Kenzie. Está en el aire. Ok.
Bueno, pues no, ok, listo. Pensé que me había salido, parece que entró una llamada. Me disculpan, estamos en vivo, como dicen. Pues les explicaba que es importante que nosotros como luz y como sal levantemos nuestras voces y hablemos y expongamos la verdad de Dios, porque ahí hay muchos padres que están ahí, que no tienen el conocimiento del Señor y que por una confusión se dejen llevar, porque ahora la ciencia plantea algo que anteriormente era un trastorno, ahora lo quiere plantear como algo normal. Y no es así. Y muchas personas están siendo dañadas por esta mentira y este engaño. Y los padres ahora también, muchísimos profesionales, porque lo que me refutaron eran profesionales que me decían que yo dañaría a una persona y apoyan esto como algo normal, que es una preferencia, que eso es muy normal, que si un niño se quiere inclinar por ahí hay que apoyarlo. Entonces, no, lo que tenemos la verdad de Dios, tenemos que levantar nuestra voz y establecer la verdad de Dios sin importar lo que esto implique, amado. Así que le hago este llamado a cada uno de los profesionales que son cristianos y a cada uno de los que son luz y sal en su trabajo y donde quiera que estén. Muestren a Cristo, levanten su voz y no se queden callados porque estamos llamados a esto. Así que con esta parte damos inicio al segmento de Completamente Viva, Viviendo en Positivo con Ángela Merán. Bendiciones, Ángela. Gracias, Kenzie. Muy feliz de estar de nuevo, como cada tercer jueves del mes, con este segmento donde estamos conectando a cada uno de los oyentes con la vida. Tenía una maestra cuando estudiaba, cuando me certificaba como coach de vida, y ella decía, la función de un coach de vida es conectar a la gente con la vida. Y nosotros que estamos conectadas con la vida real, con quien es, que no es un concepto, no es una idea, es una persona, es Cristo. Me fascina poder hacer el trabajo que hacemos en Completamente Vivas. Pues mira, hoy queremos hablar de viviendo en positivo, y la gente cuando oye el título piensa, bueno, esos son pensamientos positivos, piensa positivo, piensa que todo va a estar bien, piensa que todo va a salir bien. No se trata de eso, se trata de algo mucho más interesante y mucho más, digamos, que podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué es viviendo en positivo? Como lo vemos y como yo lo he querido enfocar, es una vida que tiene más enfoque en lo que sí es, en quién realmente yo soy, en quién yo sí soy, no en quién yo no soy, que tiene más enfoque en lo que sí puedo y menos enfoque en lo que no puedo, que tiene mucho más enfoque en lo que sí tengo y menos enfoque en lo que no tengo, y que tiene mucho más enfoque en lo que hay, no en lo que no hay. La mayoría de la infelicidad del ser humano hoy está relacionada con la idea de que, wow, me falta esto. Me dicen, tú deberías tener eso, deberías haber logrado aquello, deberías ser como fulano, deberías parecerte como... Y siempre nuestro enfoque es en lo que nos falta, en lo que no tenemos y en lo que no somos. Viviendo en positivo, de lo que se refiere es cambiar un poquito, tornar nuestra mirada, quitarla un poquito de las carencias y empezar a ver más lo que sí somos y tenemos. En Completamente Viva, todos los meses elegimos un tema y lo trabajamos en las redes, lo trabajamos en nuestras transmisiones de cada 2 semanas por las redes sociales. Y este mes estamos hablando de gratitud. Estamos hablando de una vida en gratitud, y yo explicaba la semana pasada cómo tiene esto un efecto en nuestro cerebro, inclusive demostrado científicamente, como una persona que tiene un enfoque más en lo positivo, en lo que sí tengo, no en lo que no tengo, en lo que sí soy y demás, tiene una vida, una salud, inclusive un sistema inmunológico más fuerte. Entonces, eso se trata. Entonces, resumiendo, una vida en positivo lo que implica es una persona, una vida que está enfocada en posibilidades, en soluciones y en valor.
qué es de valor, cuáles son las soluciones y cuáles son mis posibilidades, qué son todas las posibilidades, en lugar de enfocarme tanto en, ay, no puedo o no se puede o no se va a lograr tal cosa. Entonces, imagínate que en si este año, 2020, si nos podemos verlo de dos maneras, podemos mirar hacia atrás y pensar en todo lo que perdimos o dejamos de conseguir, o podemos enfocarnos en lo que sí hemos ganado, en lo que sí ha sido una bendición para nuestra vida, en inclusive esas experiencias muy negativas a los ojos de la mayoría de la gente, cómo podemos decir que hay algo muy maravilloso, muy positivo y un regalo que hemos recibido en medio de esa situación. Yo le contaba hace unos días a un amigo, le decía, sí, mi papá falleció este año a raíz del COVID. Sin embargo, yo te puedo decir que yo viví una experiencia tan hermosa, tan enriquecedora, que me dejó un regalo enorme esa experiencia que yo viví a través del padecimiento y el fallecimiento de mi papá. Entonces, una vida en positivo es esa que anda buscando ver la mano de Dios y las bendiciones de Dios en cada circunstancia y en cada momento y en cada área de nuestra vida. Claro Entonces, que sí. Eso es algo que, de hecho, Ángela, Dios nos manda esto, a tener ese enfoque, porque esto es fe, esto es esperanza. Y Dios exactamente. nos manda a eso, a vivir en fe y en esperanza. Y Así es es. algo que, como siempre he dicho a los oyentes, que ahora la ciencia ha descubierto esto, pero esto ya está establecido en la palabra del Así Señor, cierto. y aquellos que lo aplican, siendo cristiano o no, o viviendo para Dios o no, tienen resultados, porque ciertamente es la verdad de Dios. De eso se trata. De eso se trata. De hecho, siempre me gusta decir que el manual que nos dejó nuestro fabricante, que es la Biblia, es donde están todas las respuestas para funcionar mejor. Por eso decía, si tú le pusieras atención a esto que dice aquí, tú vas a vivir y te va a ir bien. Así es. Y vas a prosperar y hay una serie de cosas buenas que van a pasar y tu existencia va a tener otro sentido, va a ser plena. Porque hay Claro una que sí. serie de verdades y sabiduría, como tú dices, la ciencia lo está descubriendo ahora, pero hace tiempo ya eso estaba escrito. Hablaba también con una persona en estos días acerca de neuroplasticidad y cómo la neurociencia ahora habla de cómo nuestro cerebro se va modificando a través de una serie de procesos, de aprendizaje, de actitudes, de una serie de cosas. Y tú te vas a la palabra, eso está ahí hace tiempo. Así es. Mucho de eso está ahí hace mucho tiempo y entonces es hermoso cuando podemos verlo. Entonces, ¿qué es lo que... Ahora hay gente que me dirá, bueno, Ángela, sí, eso es muy lindo, ver posibilidades cuando no sé, buscar posibilidades cuando uno no las ve, pensar en soluciones y buscar valor. Esto es un entrenamiento, esto requiere de un entrenamiento, de un intencionalmente yo pensar y buscar. Mira, en el mundo cristiano yo me topo mucho con personas que tienen una habilidad asombrosa para ver la mano del enemigo operando en todo. O sea, son personas que su enfoque en la vida es encontrar, mira, el enemigo me creó este problema y claro, desarrollan una habilidad para ver hasta donde no hay una serie de cosas en su vida. Sin embargo, la palabra nos dice claramente que nuestros ojos tienen que estar puestos en la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Puestos los ojos en Claro Jesús, que sí. que Claro es que sí. donde nuestra fe se fundamenta, donde crece y donde se hace realmente productiva a nuestro favor y a favor de las realidades que tenemos aquí en la tierra. Entonces, cuando mi enfoque está en ver las posibilidades, las soluciones, ¿cuánta gente yo hablo con ellos y me doy cuenta de que son, como yo digo, el tipo de persona que tiene un problema para cada solución? No una solución para cada problema, sino que ve un problema en cada solución, porque tiene muchos años funcionando en negativo.
tiene muchos años enfocado en negativo, tiene muchos años viviendo con la visión, más en el temor, más en la falta, más en la falla. Esas son las personas que te ven y empiezan a describirme todo lo negativo que hay de ti. Fulana, no, pero mire que tiene esto. Ese pastor, sí, él predica, pero tú, es que también él falla aquí. O sea, tienen una habilidad para detectar lo negativo, porque definitivamente sus ojos no están funcionando, no están enfocados, así como la palabra nos dice que tienen que estar enfocados en él. Y eso va a implicar que tenemos que reentrenar nuestro cerebro, tenemos que empezar a que nuestro cerebro sea enfocado, entrenado de otra manera, independientemente de lo que aprendimos en la casa, independientemente de lo que aprendimos en la cultura. No sé si te has dado cuenta, Kenzie, cómo en nuestra cultura, lo veo mucho en las redes. Sí, porque este paisito, es que aquí... Definitivamente, óyeme, cómo la gente habla y no saben cómo cargan el ambiente y se cargan ellos mismos cuando hablan tantas cosas negativas y tanta queja y tanta queja. Esto no trae ningún bienestar en ningún sentido. Y así como tú hablabas, Ángela, cuando nos enfocamos en la vida, que es el Señor, vamos a ver cosas extraordinarias obrando a nuestro favor y en nuestro entorno. Y es algo, como hablábamos, que la ciencia ha descubierto, que es mejor enfocarse en lo que tú quieres que en lo que no quieres. Porque en la medida que te enfocas en lo que quieres, que es algo positivo y bueno, tu mente se va alineando con esto. Pero si te enfocas en el enemigo, en la cosa negativa, entonces vas a ver todo lo negativo que pueda surgir y tu mente de igual manera va a funcionar. Así es. Eso lo dice la ciencia hoy, pero la palabra lo dice. Entonces alguien me dice, sí, Ángela, pero el enemigo es real. Claro que es real. Así Hay una es. serie de cosas. Entonces, ¿cuál es la manera? Puesto los ojos en Jesús y por el otro lado, no ignorando las maquinaciones. O sea, yo tengo un espejo ahí, como cuando usted está guiando un vehículo, usted guía mirando hacia su objetivo, hacia la meta, hacia aquello que para lo cual tú fuiste asido, como decía el apóstol Pablo. Tú miras hacia adelante, a Cristo, a las posibilidades, al plan y diseño de Dios para tu vida, al propósito para el cual tú estás aquí, a los recursos de Dios. Pero eso no significa que tú no tienes un espejito ahí, que tú miras de vez en cuando, como dicen, no ignorando las maquinaciones. No es que tú estás ajeno a eso, pero no es tu enfoque. Tu enfoque es otro. Y por eso es que el apóstol Pablo en la palabra lo dice tan claro. ¿Cómo reentrenamos nuestra mente? Él lo dice claramente. Todo aquello que es, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto, cuando dice pensad, no, lo que está diciendo es mantén tu mente enfocada en eso. Mantén lo que tú estás buscando ver en eso. Cuando tú ves una persona, ¿qué es digno de alabanza? ¿Cuál es la virtud que hay? En cualquier circunstancia, ¿cuál es lo hermoso? ¿Cuál es lo bello? ¿Cuál es lo agradable de esto? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, de esa manera, nuestra vida definitivamente va a funcionar en positivo y vamos a poder ver la mano de Dios en cada una de nuestras áreas a nuestro favor. De eso se trata. Amén. Así es. Definitivamente enfocándonos, y es una orden, Ángela, que el Señor nos da ahí cuando habla en esto pensar. Es una orden que nosotros debemos mantenernos enfocados en estos pensamientos. Inmediatamente usted permite que un pensamiento negativo invada su vida, usted está permitiendo que su fe sea minada. Así Ese es. pensamiento no viene de Dios. Siempre examine cuando usted esté pensando en crítica, en juzgar a alguien, en señalar, en decir cosas negativas, piense, ¿este pensamiento viene de Dios? Y ahí
va a redireccionar sus pensamientos hacia lo correcto para que su vida pueda tener resultados que desea usted. Porque todos deseamos buenos resultados en nuestras vidas y lograr muchísimas cosas lindas, proyectos, metas, pero tenemos nosotros que alinearnos conforme a esa verdad que está establecida en el manual de vida, como decía Ángela, y era algo que con la persona que comenté al principio le decía, en el manual de vida está establecido, varón y hembra lo creó Dios. Y ella me decía, ¿qué manual, qué creencia? No te dejes confundir, tú eres una profesional, no te dejes llevar por creencias o suposiciones. Y yo, la ciencia no está por encima de lo que está establecido en el manual de vida. Claro. Y ya Dios había previsto de que cosas como esta iban a ocurrir. Pero nosotros, que como yo le decía, que tenemos conocimientos espirituales, podemos discernir que es un plan de destrucción que tiene el enemigo, pero como hablamos, no enfocándonos en él, sino enfocándonos en el dador de la vida, que es poderoso para llevarnos y cumplir el propósito por el cual él nos alcanzó. Sí, es tan triste como, y a veces los creyentes no tenemos quizás la habilidad o la intención de mostrar cuánta sabiduría hay en la palabra. Amén. Cómo las respuestas a todas nuestras cosas están en la palabra. Para muchas personas eso es simplemente un libro de una religión. Y por eso cuando tú hablas de la autoridad que las escrituras tienen, no te lo pueden entender. Es como que tú lo estás hablando en otro idioma. Y por eso, aunque uno lo dice, pues no llegamos a ningún lado, porque quizás nos hace falta ser mucho más efectivos en que la gente pueda ver la gran verdad, la cantidad de sabiduría para nuestra vida, que si la aplicamos para todas las áreas de nuestra vida, hay una respuesta de sabiduría de parte de Dios en las Escrituras. Lo que pasa es que definitivamente tenemos que volvernos mucho más efectivos en cómo mostramos esto y en dar a conocer para que la gente se enamore de lo que es la verdad que está contenida en un libro tan maravilloso como son las Escrituras. Entonces, definitivamente, nuestra vida va a ser otra, y por eso es que él decía, si le pusieres atención a estas palabras, si los recordaras, si estuvieran en tu mente. Por eso les decía al pueblo de Israel, escríbelo en tu mente, escríbelo en una pared donde lo vean, repíteselo a tus hijos, porque estas palabras están cargadas de vida y definitivamente van a reenfocar tu vida. Y algo que tú decías que quiero retomar, es que cuando nuestra mente, cuando los pensamientos que entretenemos están tan enfocados en lo que falta, en lo que está mal, en lo que no tengo, en la falta de la gente, en las fallas del otro, en las imperfecciones de la vida, del mundo, de todo lo que le rodea. Usted con eso lo único que está logrando es desconectar su cerebro de las posibilidades que tienen sus narices. Déjeme contarle, cada situación que viene a tu vida, cada problema, lo que usted le llama problema que viene a tu vida, que según las escrituras eso es una prueba, viene con la salida. Fíjate cómo viene de lo completo. Él prometió que juntamente con la prueba viene la salida. ¿Qué es lo que impide que veamos la salida? Es que cuando nos metemos en todos esos pensamientos negativos y emociones nada productivas, yo pierdo la habilidad de ver mis posibilidades. Desde que yo entro ahí, desde que mi mente entra ahí, mis emociones bloquean mi capacidad de ver, y a veces Dios te tiene la solución en tus narices, pero no la puedes ver porque estás ofuscado y enfocado en no estoy teniendo lo que yo creía, esto no está pasando como yo lo veía ni como yo lo entendía, y estoy en la frustración que no me deja ver las respuestas de Dios a cada una de mis situaciones. Así es que nos conviene a todos modificar nuestra vida y cambiarla a una vida que está enfocada en lo positivo.
¿sí? Amén. Así es. Así es. Excelente tema, Ángela. Gracias por estar con nosotros. Es bueno que des tus redes y dónde localizan la fundación para que los oyentes sepan y así podamos dar paso a nuestro siguiente tema. Seguro. Ya nos veremos el próximo mes, el tercer jueves de cada mes. Felices de que nos tengas aquí en tu programa. Para los oyentes pueden estar en contacto con Completamente Vivas, es una fundación dedicada a la mujer, al desarrollo espiritual y emocional de la mujer. Nos pueden localizar así mismo Completamente Vivas en las redes, en Instagram, en Facebook. Cualquier mensaje nos lo pueden dejar por ahí y contestamos de una vez. Igualmente me pueden seguir en mis redes Ángela Merán Coach RD o también me pueden seguir como Ángela Merán. Así es que un placer, Kenzie, hasta la próxima a todos los oyentes. El placer es nuestro de tener aquí a Completamente Viva. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros. Pues continuamos con nuestro siguiente tema. Como en este mes, en nuestro país, es denominado como el mes de la familia, noviembre, tenemos hoy un testimonio de restauración familiar, Y este testimonio estará compartiéndonoslo a Aranza de Tavares. Aranza, ¿está con nosotros? Aquí estoy, amada. Dios te bendiga. Bendiciones. Qué bueno que estás con nosotros y podrás compartir este testimonio tan impactante y tan lindo que va a animar a aquellas mujeres, aquellas familias que necesitan aumentar su fe y ver cómo Dios obra cuando nos determinamos. Así como tú te has denominado mujer de fe, así yo quiero que hoy esta fe sea impartida en estos oyentes que están en sintonía con nosotros y que luego podrán ver el programa porque siempre lo subimos a nuestras redes. Amén, gloria al Señor. Mira, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Como decías al principio, es un testimonio y toda la gloria es del Señor, porque de no haber sido por Él, de no haber sido porque Él me fortaleció en medio de todo el proceso que viví, no estuviera aquí verdaderamente. Un proceso de divorcio, una familia totalmente disfuncional, donde vivimos de todo. Una joven que se casó llena de ilusiones, como muchas, como todas nos casamos, llena de ilusiones, soñando con el hombre ideal. Pero venía yo de una familia donde las mujeres eran muy fuertes de carácter. Siempre crecí viendo que mis tías, primas, gobernaban los hombres, literalmente puedo usar ese término. Los hombres decían A y la mujer decía hasta la Z. Y crecí así. Entonces me caso con un hombre que es el número 30 de parte de su papá. Imagínate, el número 30, hijo número 30, y yo venía con ese carácter de querer ser quien gobernara la casa. No entendía nada de lo que está escrito en la palabra porque ninguno de los dos éramos cristianos. Nos casamos por la otra religión, la que todos conocemos, y entonces cuando nos casamos traíamos ese patrón de conducta cada uno, y cosa que fue chocante porque yo vivía dentro de una burbuja en mi matrimonio donde jamás imaginé que mi esposo me podía ser infiel. Y vivía en un mundo de una burbuja que no imaginaba nada de eso, hasta que empecé a ver un esposo que llegaba con labial en la camisa, con pelo de mujer en la cabeza. Nunca amaneció fuera de la casa, pero sí en mi casa había muchas discusiones. La Biblia dice que la mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos todo lo derriba. Y también dice que no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso está en Eclesiastés 7:9. Y eso era yo, una mujer necia, porque no conocía la palabra de Dios y todas las cosas las quería solucionar poniendo una cara muy dura o discutiendo con mi esposo, faltándole al respeto, hablándole en un tono muy alto. Y no respetaba el sacerdocio de mi esposo. No sabía cómo manejar que en sí todas las situaciones que estaba viviendo, porque ya teníamos 2 hijos, los cuales veían las discusiones, veía todo lo que acontecía en la casa.
porque no nos cuidábamos de esas cosas. Me convertí en una mujer totalmente egoísta porque solamente pensaba en lo que yo estaba viviendo y no pensaba en unos hijos que estaban sufriendo. No era para nada sabia. Y estas cosas, es bueno este tema porque lo estamos viendo mucho en este tiempo y más ahora después del confinamiento, cuando las familias están unidas, que siempre salen a trabajar y nunca habían tenido tanto tiempo juntos, papá y mamá. Hemos visto como muchos matrimonios han llegado al divorcio porque verdaderamente no se conocen o porque no saben tolerar una situación que le esté aconteciendo. Y esto verdaderamente sin Dios es imposible que se pueda solucionar. Definitivamente. Muchas situaciones difíciles. Esto es algo, Sí. Aranza, que realmente cuando me toca que lleguen pacientes, a uno siendo cristiano, siempre trato de hacerle entender que el Señor es quien puede sostener al hombre y que Él es quien puede hacer la diferencia y Él es quien te puede ayudar a poder sobrepasar cualquier situación, porque esas cosas que tú dices de que ponía cara dura y todo eso, esas son las obras de la carne, eso es lo que sale en nuestra naturaleza. Y si no hay un freno, si no hay algo que te haga entender lo contrario, pues esas son tus armas, las armas carnales, lo que dice la palabra. Pero cuando Dios está en tu vida y te da otra visión, entonces tú puedes obrar diferente, que yo sé que es lo que aconteció contigo. Definitivamente. Mira, hay muchas mujeres que me preguntan, ¿cómo tú pudiste? El otro día me hicieron una pregunta muy particular. Aranza, tú tuviste que haber estado muy enamorada de ese hombre para haber aguantado tanto. Yo dije, no, sí amo a mi esposo, me casé enamorada, pero verdaderamente no somos nosotras. Y tú y yo lo sabemos como mujeres espirituales, que no somos nosotras, que verdaderamente es el Espíritu Santo de Dios en nosotras, porque pasan muchas cosas. Estaba escuchando el otro tema, muy bueno con nuestra hermana Ángela, y verdaderamente pasan muchas cosas en nuestras vidas que nosotras no podemos, no pudiéramos soportar si no es con la ayuda del Señor. La Biblia habla en el libro de Proverbios 18, 20 y 21, que tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Mientras yo estaba pasando por todo el proceso, no conocía a Dios hasta un día que dentro de mucha desesperación, cuando me tocó la puerta del divorcio, recibí una invitación a nuestra iglesia, Buenas Nuevas, y justo allí empecé a conocer del Señor. Pero fue una lucha, no fue de inmediato. Pasaron 3 años y medio para yo poder tener una relación verdaderamente con Dios, porque yo me llamaba a ser la más cristiana, pero no había conocido a Cristo. Y mucha tristeza, mira, espíritu de suicidio, o sea, intenté suicidarme varias veces cuando tocó la puerta el divorcio, porque hubo un divorcio, hubo un rompimiento. Tuve que firmar porque mi esposo me estaba obligando a que lo hiciera y me vi obligada a hacerlo, lo hice. Fue algo muy doloroso para mi vida, pero luego entendí, aunque el divorcio no viene del Señor, por motivos que obviamente no tenemos el tiempo para poder contar todas las cosas que pasaron, pero sí tenía que romperse, porque de la forma que aconteció no fue la mejor manera. Pero hoy día doy gloria al Señor, que mi familia le sirve al Señor, mi esposo, mis hijos, después de haber sido una familia totalmente disfuncional, hoy le servimos todos a Cristo. ¿Cómo se logró? Bueno, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fue un proceso de años. Hay personas también que me preguntan, pero ¿cómo tú lograste esto? ¿Qué tiempo tardó? No, esto no se trata de tiempo, esto se trata de una relación con el Señor, porque como te dije, tenía 3 años y medio en la iglesia y yo seguía siendo esa misma mujer que era altanera, era ególatra, era una mujer que era desobediente. Tenía todas esas cosas que me arrastraban desde la niñez, porque todo tiene una raíz y es desde el hogar que vienen todas las cosas. Y yo cargaba con todo eso porque no había entrado al taller del maestro. Y de verdad que para poder entrar a ese taller hay que someter la carne, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque hay mujeres que me preguntan, pero ¿cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú puedes reaccionar cuando tú te enteras de que tu esposo viene de estar con otra? Y verdaderamente no fue fácil. No fue fácil. Y yo tenía que remitir todas estas cosas al Señor, porque fue un tiempo muy doloroso, tanto para mí como para mis hijos. Y te voy a decir algo,
algo muy importante que yo espero que todas las mujeres que estén escuchando entiendan, que nuestros esposos, cuando están pasando por esa situación de infidelidad, que tienen una mujer aquí, una mujer allá, que llevan una vida de desorden, ellos no son felices. Ellos son infelices totalmente porque su alma Así grita es. auxilio por dentro. Están desesperados y es una manera de cómo desahogarse. Pero nos toca a nosotros, las mujeres, tener ese encuentro con el Señor y dar rodillas. Jesús supo cuándo callar y cuándo hablar. Nosotros también tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar, porque todo lo que nos llega a la mente, todo lo que el enemigo nos dice, nos ministra a la mente, porque tampoco todo es él, nosotros tenemos que reconocer que hay una naturaleza pecaminosa en nuestra vida, que tenemos que someter a la obediencia del Señor. Y cuando todos esos pensamientos venían hacia mí, yo quería bombardear a mi esposo. Y como dice la palabra de Dios, que tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en todas esas cosas que Dios nos manda. Porque desde que tu esposo sale, lo primero es, está con otra, está hablando con otra. Y esa fue una de las cosas que me hicieron mucho daño durante mucho tiempo, que hasta estando en la iglesia salía del culto y lo primero que hacía era agarrar el celular para ver si mi esposo estaba en línea con las otras mujeres. Y eso no es vida realmente. Y pasé mucho tiempo con una lucha muy fuerte con eso, hasta que fui entregándole todas las cosas al Señor, siendo dirigida por el Señor, orando, leyendo la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Entonces queremos hoy día que las cosas nos acontezcan así. Fueron 7 años y medio que en la iglesia, esperando un milagro del Señor. Pero durante esos 7 años y medio, estaba con una lucha constante en mi vida, y llevando todo pensamiento a la obediencia del Señor. Y no fue fácil. No fue fácil, todas las cosas las hizo el Señor, pero tiene que haber una disposición entre nosotras, en que, mira, yo decido seguir al Señor, poner mi mirada en el Señor, no poner la mirada en el hombre, no poner a mi esposo como que él esté en la cabeza, porque el único que está ahí es el Señor. No fue fácil verdaderamente, pero dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así como el Señor restauró mi matrimonio, así como el Señor lo hizo con mi casa, también lo puede hacer con todas las que verdaderamente quieren tener ese encuentro con Dios. Primero, no para que nos haga el milagro, porque el Señor, hacer milagros es algo tan fácil para Él. Él está dispuesto a sanar el alma, a libertarnos, a sanarnos, a redimirnos, a vivificar nuestro espíritu. Y pensar también que nuestros esposos tenemos que ganarlo para Cristo, como dice la palabra de Dios, que ellos se han ganado por nuestro testimonio. Que nosotros, a través del cambio, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de que verdaderamente somos hijos. Durante muchos años en la iglesia, pero seguía siendo la misma mujer, hasta que el Señor empezó a tratar conmigo. ¿Y sabes qué me pasaba? Al principio mi esposo me decía que yo era loca, que yo era fanática, no creía que verdaderamente yo me había convertido, porque seguía siendo la misma mujer, hasta que entendí que esto era algo entre Dios y yo. Así que esto es algo entre Dios y tú, que verdaderamente tú cambies, tú decidas entregar tu vida al Señor para que sea Él transformando tu casa y tu familia en el nombre de Jesús. Entonces hubo un momento, Aranza, escuchas? donde tú entendiste que lo que te estaba sucediendo era un trato de Dios para tu vida. Totalmente, totalmente. Oseas 2:14 dice, yo la traeré al desierto para desde allí reconquistar su corazón. Entiendo que sí, verdaderamente las cosas que nos acontecen no son más para que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Mientras estamos afanados por todas las cosas que nos están aconteciendo, Él está ahí, Él no se aparta, Él no llega justo a tiempo, Él siempre está ahí. El Cairo de Dios, el de repente de Dios, acontece justo cuando menos lo estamos esperando. Y yo agradezco al Señor por todo lo que viví, por la prueba que viví. Unos hijos que el menor de mis hijos tenía obesidad, era un niño muy triste que todo el tiempo estaba escondido, comiendo con mucha ansiedad. El mayor era un joven que tomaba mucho alcohol, tenía varias novias, una vida totalmente desordenada. Nuestro tercer hijo, Emil, con una tristeza constante,
golpeaba la pared con los puños y se ensangrentaba los nudillos de las manos y vivía muy triste, se chocaba la cabeza contra la pared también. Y yo no veía estas cosas. Mi hija también, una joven totalmente ensimismada en toda la tristeza que estaba viviendo y en un mundo totalmente encerrado. Y una madre totalmente egoísta y un esposo, padre desenfocado. Hasta que hubo una decisión que tomar, una decisión de orar, de creerle al Señor, de ver las cosas espiritualmente confiadas. Yo contaba el domingo pasado en la iglesia que yo llevaba a mi familia en fe a la iglesia, que yo los agarraba de las manos y yo entraba a la iglesia, hablaba con ellos, pero ellos no estaban físicamente, pero sí espiritualmente. Y recuerdo aquel tiempo que te puedo decir que bendita la prueba, bendita la prueba, porque es algo como que tú dirás, no, pero esto es locura. ¿Cómo que tú hablabas con ellos en la iglesia? Sí, ellos no estaban sentados al lado mío, pero yo los veía espiritualmente y hablaba con ellos. Y hoy día, para la gloria del Señor, mi casa y yo les servimos. Cuando tú empiezas a cambiar tu lenguaje, cuando tú empiezas a creer por encima de lo que tus ojos están viendo, como dice el apóstol Pablo, que las cosas que vemos son efímeras y temporales, mas las que no vemos son eternas en el Señor. Es empezar a creer, tener la convicción que Dios lo hará cuando, cómo, cuando Él quiera, porque Él es soberano. Amén. Aranza, y dentro de esto que tú ibas recibiendo del Señor, ¿qué plan Dios a través de su espíritu te dio a seguir? Porque, por ejemplo, recuerdo que Maggie Decano, cuando estuvo en nuestra iglesia, nos contó que Dios le dio como una estrategia espiritual y era que se encerrara ella preparó un espacio donde se encontraba con el Señor. Y allá ella recibió estrategia y empezó el Señor a ministrar a través de su espíritu su vida, y ella empezó a caminar en esta dirección y empezó a ver la mano de Dios obrando en su matrimonio, en su esposo, en su familia. Me gustaría que nos hable un poquito de esas estrategias que el Espíritu Santo pudo darte durante este tiempo para que les sirva a los oyentes que están ahí y que les sirva como ejemplo de que el Espíritu Santo está ahí como nuestro ayudador y que Él nos da estrategia y nos ayuda a lograr el propósito que Él quiere cumplir en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén, así es. Mira, yo preparé 2 cuartos de guerra. Uno era mi vestidor y otro era el baño. Me levantaba a las 3 de la mañana a orar, 3 de la mañana, a las 5 de la mañana también. Y hubo un tiempo donde el Señor ministraba mi vida y me decía que ungiera a mi esposo. Yo de madrugada, y lo hacía al principio, yo le pedía al Señor que metiera a mi esposo en un sueño bien profundo, que no despertara. Y yo lo ungía de madrugada. Yo oraba a Dios para que fuera Él, que fueran sus manos, que fuera unción del cielo, que ungiera a mi esposo. Y en la madrugada oraba su cabeza, ungía su cabeza, perdón, ungía su boca, pidiéndole al Señor que mi esposo tuviera un lenguaje espiritual, ojos espirituales, que su olfato fuera espiritual, que fuera un hombre que cambiara para el Señor. Ya no pedía un hombre para mí, sino un hombre que sirviera a Dios. Igualmente ungía a mis hijos, declarándolo para Cristo, que el Señor cambiara mi casa para que le sirviera a Él. Había cambiado la oración que tenía durante mucho tiempo, que pedía que mi esposo cambiara para mí. No, tenemos que pedir a Dios que ellos sean transformados para Él. Igualmente que me transformara a mí, porque tenía que haber un cambio en mi vida. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, que asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de nosotras. Que demos testimonio, que el Señor dé testimonio de que verdaderamente el Señor está cambiando nuestras vidas. Todos los días tenía un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Era una hora a las 5 de la mañana donde ya el Señor estaba esperando. Y yo siempre le invito a las mujeres a que hagan esa cita con el Espíritu Santo de Dios, a que vayan y hablen con su Padre, que le hablen de todas las cosas que están aconteciendo. El Espíritu Santo mismo nos va a mostrar todas las cosas que tenemos mal, todas las áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar.
Y es imposible negarnos delante de su presencia a decir, porque somos muy dados a esto, a decir, yo no soy así, yo no tengo esto, pero ante la presencia del Señor es imposible. Y esa es otra de las estrategias. Hacer esa cita con el Espíritu Santo de Dios, tener ese encuentro, ese tiempo de oración entre tú y el Señor y recibir esas coordenadas del cielo que va a cambiar nuestra vida, que nos va a dirigir por el mejor camino, el camino de tener una familia sana, una vida totalmente diferente, una vida que le sirva a Dios. Y cuando decidimos hacer esto, el mismo Espíritu Santo de Dios, cuando vamos a hacer cualquier cosa que no viene de Él nos va a corregir, Él mismo nos redarguye. Y esto empezó a cambiar en mi vida, esto empezó a hacer cosas en mi vida que han sido muy hermosas. Y esto es diario, porque siempre tenemos que orar y pedirle al Señor que nos vaya limpiando, que nos vaya transformando, porque siempre sale el suscito, siempre sale ese geniecito que tenemos que llevarlo delante del Señor. Señor, mira, esto no viene de ti, apártalo de mi vida. Y todas estas cosas solamente podemos discernirlas por el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra. Amén, así es. Y después que ya finalmente tu esposo está en el Señor, tus hijos están en el Señor, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de ustedes en esta nueva etapa. No, es que yo no te lo puedo, de verdad. O sea, ¿cómo te digo? Es algo tan hermoso que ver mis hijos en el altar, ver mis hijos predicando la palabra. Ian, el más pequeño, es adorador. Emil tiene con su novia un ministerio que se llama el Noviazgo Cristiano, donde le hablan a los jóvenes por la palabra, de cómo debe ser un noviazgo en Cristo. Edward es un joven también que anda evangelizando. Gabriela se casó con un joven cristiano también, los dos están en el altar. Y ver a mi esposo predicar la palabra y ser un hombre enamorado de Dios y hablarle a los matrimonios y, Dios mío, hablar de la grandeza del Señor, de la obra redentora del Eterno, es algo que solamente puedo decir, Dios mío, gracias, porque nosotros delante de Dios estamos totalmente descalificados, o sea, nosotros ningún mérito nos llevamos, toda la gloria del Señor, pero hay una decisión que en sí que tomar, hay una decisión de tú dejar de mirar las cosas que te están aconteciendo, de tú decidir morir a la carne. Una vez el pastor me dijo, hija, esto se trata de morir, porque el muerto ni siente ni padece. Si tú mueres, sí, tú no vas a sentir nada. Y yo, para mí, eso fue en el momento como que en shock. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo yo? Esto me duele, esto también, aquello. Y yo, wow, Dios mío. Y yo tuve que morir. Es que cada vez que tú vengan esos pensamientos perversos, esos pensamientos que son contrarios a lo que Dios ha hablado a tu vida, son pensamientos perversos, no vienen de Dios. Y tú tienes que entenderlo, mujer, tú que estás escuchando, debes de creer que hay una palabra de Dios que te persigue. Y es que tú tienes que creer esa palabra, porque por encima de ti Dios te va a bendecir, Dios lo va a hacer. Pero ahora hay una decisión que Dios no va a tomar por ti. Y es la decisión de tener fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ver mi familia servirle a Cristo fue lo que yo pedía a Dios en secreto, lo que tanto le hablaba, lo que tanto él y yo conversábamos, y también yo le escribía, porque escribí varias cartas a Dios en las madrugadas, cartas, lo que yo quería decirle hablando o de espíritu a espíritu, yo empecé a escribirlo. Y tengo 3 cuadernos de las cartas que le escribí a mi padre, y él contestó esas cartas. Hoy día enviamos mensajitos y esperamos que nos devuelvan, pero ¿cuánto más no nos va a responder el Padre? Así que en este día, si tú que estás escuchando, si crees que Dios no lo va a hacer, cree confiadamente, mirándolo solamente a Él. No pienses en el tiempo, no pienses en las cosas que te están aconteciendo. Tienes que tener boca de Dios, boca del cielo, anunciar lo que tú quieres para tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Y lo primero es que tu familia y tú sean transformados para servirle a Él y para que otros, porque yo sé que hay muchas mujeres escuchando y que escucharán después, y todas estas cosas solamente las hace el Señor. Muchas mujeres que quizás han perdido la fe, han perdido la esperanza, pero
Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza. Aunque tú nada veas, no tienes que ver para creer. Tienes que tener la confianza total en que Dios no te ha abandonado ni te abandonará jamás. Él lo prometió y así lo cumplirá por siempre. Dios es bueno. Amén, amén, así es. Aranza, me contaba que tienes un grupo de mujeres. Háblanos un poquito, si hay alguna oyente que se quiere animar a qué sé yo, si es que oran, se reúnen a estudiar la palabra, si son mujeres que tienen alguna dificultad, como la tuviste en tu pasado y que tú le das apoyo. Cuéntame un poquito de esto. Sí, mira, estamos mi esposo y yo. Yo trabajo con mujeres, mi esposo con los hombres, por nada trabajo con hombres. Y juntos trabajamos con parejas. Y trabajamos con personas hay personas que no son cristianas y otros que sí. Y damos apoyo por la palabra a estas mujeres y hombres y matrimonios. Y estamos trabajo por las redes sociales y también por vía Zoom trabajamos con matrimonios. Y de hecho hay mujeres que están pasando situaciones muy difíciles y cómo no amarlas y cómo no estar de mano a mano con ellas si yo sé de dónde Dios me sacó, si sé que todas las cosas que pasé y es un apoyo de parte del cielo y hacer estas cosas para que mujeres se levanten y puedan ser también voz para otras mujeres que hoy día lo necesitan. Y de verdad que es una gran bendición estar trabajando con este grupo que tenemos 8 parejas y también trabajo yo aparte con mujeres por las redes sociales y por Messenger. Me hablan también a mi teléfono y te puedo decir que en todos los lugares que hemos estado predicando la palabra y llevando este testimonio, Dios ha hecho cosas hermosas, matrimonios que ya estaban ya a punto de firmar para divorciarse y hoy día son matrimonios que están predicando la palabra del Señor y tú dices, wow. Por eso digo, bendita la prueba y nos gozamos en el Señor porque qué hermoso. Si me lo hubiese imaginado, si tú me hubiese dicho, algo hubiese dicho, mira, te estás pasando por eso, Dios va a hacer esto. Dios no le dijo a José lo que iba a hacer con él. Si le hubiese dicho, imagínate, José hubiese abortado quizás, hubiese hecho cosas pero Dios es maravilloso, es creer. Amén. Dice la palabra de Dios, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén, así es. Aranza, de verdad que gracias por compartir este testimonio tan lindo de tu familia de restauración que anima a estas mujeres. También los hombres pueden también igual estar pasando por situación difícil y las familias que anima a seguir creyendo en el Señor, a levantarse, a orar, a permanecer, a soltar la actitud egoísta y ver más la visión del Señor, porque hubo una parte que dijiste muy interesante, que hubo un punto donde ya tú no querías que sean transformados para ti y para tú sentirte bien, sino para el Señor. Así es. Y eso es algo que Dios trabaja en nosotros, esas actitudes egoístas y que nos enfoquemos realmente en el propósito eterno de Dios. Amén. Así que tú que estás oyendo, sigue creyendo, sigue confiando que vas a ver la mano del Señor en la medida que te disponga a ser transformado y deje que Él obre en tu vida y en tu familia, como lo hizo en la vida de Aranza, como lo ha hecho en muchas vidas. Él lo puede hacer también en tu vida y en tu familia. Te damos las gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias, Aranza, una vez más. Gracias a cada uno de los oyentes que están ahí. Si quieren seguirnos por Instagram, les recordamos que es Integral77. En Facebook, nuestra página Solución Integral. Me pueden conseguir como psicóloga Kenzie Antonio en Facebook. Y de verdad que siempre es un placer poder traer estos contenidos que puedan edificar su vida y bendecirle. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.